Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todos los que nos acompañan en nuestra devocional. La gracia del Señor sea con vosotros. En nuestra serie de devocionales Apocalipsis para hoy, el tema es Delante del Trono, parte 2, capítulo 4 de Apocalipsis, versículos 4 y 5, que dicen lo siguiente: Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Que el Señor nos bendiga con su palabra. En aquella breve visita que hizo Juan al cielo, cuando fue invitado por el Señor, segundo lo vemos en el versículo 1 del capítulo 4, Juan percibe que el juicio de Dios está por venir, pero el arco iris hace recordar que aun cuando Dios juzga, Él es misericordioso, Hechos 3:2, y generalmente el arco iris aparece después de la tempestad, pero acá Él aparece antes de la tempestad. Va a venir el juicio de Dios, pero el Señor ejerce misericordia. Alrededor del trono, 24 ancianos sentados en sus respectivos tronos, vestidos con las ropas blancas de la justicia y gracia de Dios. La disposición de los tronos y de los seres vivientes dan la idea de la estructura de la Corte Suprema del Rey. Por ello, en primer lugar, se pregunta: ¿quiénes eran los 24 ancianos? Seguramente no eran ángeles, pues ángeles no son contados, segundo Hebreos 12:22, no son coronados y tampoco toman lugar de asiento en los tronos. Además de lo mencionado, en el capítulo 7, versículo 11, se hace referencia a que los ángeles son diferentes de los ancianos. También lo vemos capítulo 5, versículo 8 al 11. Sus coronas son coronas de victoria, recompensas por la lucha, por la fe, Apocalipsis 2:10. Y en la Biblia no hay indicación de que los ángeles reciban recompensas. Es interesante observar que aquellos ancianos alrededor del trono representaban al pueblo de Dios de todos los tiempos y que recibieron su recompensa y están entronizados en el cielo con el Señor. El templo en el Antiguo Testamento tenía 24 turnos de sacerdotes, 1 Crónica 24, del 3 al 5 y Lucas capítulo 1, versículo 5 al 9. El pueblo de Dios es llamado en la Biblia de reino y sacerdotes para Dios, Apocalipsis 1, versículo 6, también gobernando y sirviendo a Cristo. En la visión de Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 9, Daniel vio a los tronos, pero vacíos. Y cuando Juan los vio, estaban ocupados, considerando que habían 12 tribus de Israel y que también habían 12 apóstoles. Estos tronos pueden representar la totalidad del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, las vestiduras blancas simbolizan la victoria del pueblo de Dios. Al que venciere, dice el Señor, le daré la corona de justicia. Apocalipsis 7:9 también nos habla de esta realidad. Estos son los vencedores que alcanzaron su victoria por la fe en Cristo. 1 Juan 5, versículo 4 al 5. También alrededor del trono, el apóstol Juan vio 4 seres vivientes que estaban más cerca de Dios comparando con los ángeles y los ancianos. Eran semejantes a los querubines que encontramos en la visión del profeta Ezequiel, en Ezequiel 1, versículo 4 al 14, capítulo 10, versículo 20 al 22. Pero la forma de alabanza de ellos, en el versículo 8, hacen recordar a los serafines de Isaías 6. Creo que los dos casos están representados en el texto y que ellos son parte de la estructura de la creación de Dios y de la alianza hecha por el Señor con Noé en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Hay estudiosos que afirman que estos ángeles representan los 4 evangelios y otros que afirman que ellos solo representan los ángeles, pero lo importante es lo que hacen ellos. Ellos proclaman sin cesar la santidad, la omnipotencia y la eternidad de Dios. El cielo es el lugar de adoración permanente al único Dios, el Todopoderoso Señor. Y estos ángeles lo adoran sin cesar,
mientras no estamos nosotros en la eternidad. Debemos glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas, ejercitando este momento en que estaremos en la presencia del Señor por la eternidad. Que el Señor nos bendiga con su palabra.